Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien y vamos a continuar con nuestra clase de cálculo diferencial. Ahora vamos a ver lo que ya son funciones trascendentales. Aquí en funciones trascendentales hablamos de funciones que no son algebraicas, digámoslo así. ¿Qué es una función algebraica? Lo que hemos estado manejando, x cuadrada, x cuadrada más 3x más 5x cúbica, digámoslo así. Esa es una función algebraica o una división entre ellas. Pero en este caso, estas funciones que no son algebraicas, hablamos de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Hablamos de los logaritmos, logaritmo base un número, logaritmo natural. Y también hablamos de las exponenciales, por ejemplo la exponencial natural. ¿Okay? Vamos a empezar hablando un poco ahorita en este primer video de lo que son las funciones trascendentales en base a senos y cosenos. Vamos a ver un poco de ellas, su periodicidad, por qué son periódicas, dónde está su dominio, su contradominio, o sea, su rango y algunas propiedades de ellas. También cómo la podemos encontrar algunas a base de otras. Van a ver que todas estas propiedades trigonométricas después del seno y el coseno son, o nacen más bien dicho, de una combinación de ellos mismos, de seno y coseno. Empecemos con hablar que pues la primera función que vamos a trabajar, vamos a hablar de funciones trigonométricas. Y la primera que vamos a hablar de todas ellas, pues es la más básica y clásica de todas, el seno. Estamos hablando del seno de la función. Si nosotros le queremos encontrar el seno, ya se han de acordar de algo de física, tenemos que basarnos en un triángulo rectángulo, donde nosotros tenemos nuestro ángulo y recuerden tenemos la hipotenusa, nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. En algunas ocasiones la hipotenusa la pueden encontrar como R. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar nuevamente con un círculo y R va a ser el radio de nuestro círculo y el cateto opuesto es Y y el cateto adyacente es X, o sea, cómo nos estamos moviendo a través del eje X, cómo va creciendo, en realidad se va reduciendo conforme el círculo, el radio va aumentando, o sea, va girando hacia mi izquierda, va a empezar a reducirse y el cateto opuesto va a empezar a crecer. Bueno, entonces el seno va a ser mi cateto opuesto sobre mi hipotenusa. Por eso cuando ustedes ven en física, esta función trigonométrica o están calculando, digamos, tiro parabólico, lo hacen utilizando esta función, cateto, el seno, cuando se refieren a la coordenada Y, a la que está creciendo la función. Porque si nosotros graficáramos un círculo, más o menos aquí lo tengo, aquí está mi centro. Cuando yo estoy en 0, el más grande es mi eje X, pero conforme yo empiezo a moverme hacia mi izquierda, a rotar en contra de las manecillas del reloj, si se fijan, empiezan a trazar una línea conforme van avanzando, el seno o la coordenada Y va creciendo hasta llegar a un máximo. Estamos hablando de 0, entonces aquí tenemos pi medios.
si con esa idea de que conforme nosotros nos vamos acercando hacia acá, hacia pi medios, estas son 10, vemos que va creciendo, cuando nosotros pasamos pi medios, el seno empieza a reducirse. Pasamos pi medios, el seno se va volviendo a ser más pequeño, hasta que llega a valer 0 totalmente. Entonces, si mantenemos esa idea, yo voy a trazar un pequeño eje corriendo aquí donde tengo 1 y menos 1, tengo 0. Entonces, cuando yo voy avanzando hasta pi medios, mi seno llega a un máximo, que es aquí, que es pi medios, que llega a valer 1. 1 viene siendo una relación de que es el radio del círculo, pero cuando yo paso ese pi medios, mi seno se va reduciendo hasta llegar aquí, que este es pi. Está pi y vuelve a valer 0. Ahora, cuando yo paso de pi, si se fijan, el seno vuelve a crecer, pero ahora en zona negativa hasta llegar a 3 pi medios. Entonces, mi seno desciende hasta llegar a 3 pi medios. Y cuando yo paso de 3 pi medios, mi seno se está reduciendo de tamaño hasta llegar a 0. Entonces, algo así. Y este punto 0 también es 2pi, que es este punto. Y esta, así como estamos haciendo esto, si se fijan, es la gráfica del seno. Esta es una gráfica periódica porque tanto hacia ángulos negativos como positivos va a crecer de la misma manera. ¿Okay? Y el seno, hay que recordarlo, siempre empieza en 0, sube hasta 1 como máximo, vuelve a bajar a 0, vuelve a bajar hasta menos 1 y vuelve a subir a 0. Si se han fijado en los ángulos en los que el seno es 0, son cuando tienen valores enteros de pi. Y cuando el seno vale 1 o menos 1 son cuando tienen valores fraccionarios de pi. ¿Okay? Entonces, en valores de fracciones como decir pi medios yo tengo 1, 3 pi medios yo tengo menos 1, 5 pi medios voy a tener 1 de nuevo, 7 pi medios voy a tener menos 1, 9 pi medios vuelvo a tener 1, y así nos vamos a ir yendo. Y lo mismo pasa con sus contrapartes negativas. Menos pi medios me va a dar, en este caso, menos 1, y ahora cuando yo tenga menos 3 pi medios yo voy a tener 1. Se invierte nada más conforme vamos a esto. ¿Okay? Si esta gráfica pues esté en un intervalo de 0 a 2pi, y este se va a ir repitiendo conforme avance en el tiempo, esté avanzando, el seno se va a seguir repitiendo, no vamos a tener ningún otro problema.
Esta también de igualdad de 0 la pueden encontrar como y entre r. O sea, con eso ya pueden calcular ustedes el seno de cualquier ángulo que quieran, si ustedes conocen las medidas del triángulo que se está formando. Darles un momento para que copien. Ahorita voy a seguir trabajando con esto del seno y podamos hablar de su dominio y su condominio y algunas de sus propiedades en específicos. Ok. Considero que ya pausaron y copiaron. Voy a borrar esto y voy a poner nada más el seno. Entonces estamos hablando del seno de un ángulo. Este ángulo puede ser una variable que nosotros nos conozcamos. Una propiedad específica del seno que les voy a dar es que el seno de un número más 2pi es igual al seno de ese número. ¿Por qué me dirán que es igual? Es lo mismo. Ok, 2pi es un periodo. O sea, ¿qué quiero decir con que es un periodo? ¿Cuánto tiempo le toma al seno de ir y regresar a su posición original? La gráfica que yo tenía hace un momento que borré, que había construido aquí, era en un periodo de seno, que es 2pi. Estamos hablando de cuánto está tardando en recorrer el seno para volver a su punto original. Y hablar de 1 o de menos 1, a 1 es la amplitud. Okay. Esta amplitud del seno son los valores máximos y mínimos que puede tener. Nosotros lo conocemos de otra forma. Es el rango del seno. Y me van a preguntar, bueno, si esta es la amplitud, que es de menos 1 a 1, es el rango, ¿cuál es el dominio? El dominio del seno va desde menos infinito hasta infinito. Es lo que tiene en esta función. Él va a existir desde menos infinito hasta infinito, pero los valores máximos y mínimos que puede alcanzar es menos 1 y 1. O sea, su valor máximo es 1 y su valor mínimo es menos 1. Y su recorrido completo de la función lo hace en 2pi. Okay. Que eso también pues, se le llama como un ciclo de la función. Y lo interesante de esto es que lo mismo que yo tengo en 2pi, conforme lo voy recorriendo, se va repitiendo y conforma toda la función. Otra propiedad importante del seno es que si yo tengo menos el seno de x, es igual a tener al seno de menos x. ¿Sí? Que como si se acuerdan, que es cuando hacíamos que teníamos un menos fuera, estábamos reflejando la gráfica respecto a un eje. Entonces, eso se me da lo mismo resultado que yo lo ponga menos afuera, va a ser el mismo resultado que si yo ponga el valor negativo dentro, me va a dar de la función. Contrario a lo que vamos a ver más adelante de esto, del coseno. El seno también
Es una función impar. Ok. ¿Por qué es una función impar? Recuerden que con una función par, ustedes cuando trazan una línea horizontal a través del eje Y, tendrían que tocar lo mismo de un lado y del otro. Pues, ¿qué? O sea, a ver si se alcanza a ver ahí en el video. El seno yo sé que hace esto. Si yo trazo una línea horizontal, toco en realidad un solo punto del seno respecto al origen. Y si yo pongo un espejo aquí, cuando la reflejen no se va a ver igual, sino que tengo que hacer un espejo que sea reflejante respecto al origen. Pues ahí un poco raro. El espejo lo tendría que poner más o menos por aquí. Por eso, esta M, les he dicho que yo marco así como M los espejos, el seno es una función impar. Y que sea impar le permite esta propiedad también, que cuando yo tenga el signo negativo fuera, lo pueda tener, sea lo mismo que si yo lo tengo totalmente adentro. ¿Okay? Vamos a cambiar un ratito el coseno, vamos a hablar de él y de ahí ya vamos a empezar a hablar de todas las demás funciones trigonométricas que tenemos. Así que vamos a trabajar con lo que es el coseno de nuestra función. Bueno, coseno comparte muchas propiedades del seno y hay otras que son totalmente las inversas. Ahora vamos a hablar de nosotros de coseno de X o coseno de teta, cualquier ángulo que queramos hablar. Coseno. Primero, vamos a volver a nuestro triángulo, donde tenemos teta, mi cateto adyacente, que esto es X, mi cateto opuesto, que esto es Y mi hipotenusa, que es el radio. Ya dijimos que estamos hablando del radio de un círculo. Yo sé que coseno es igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa, o sea, a mi X sobre mi R. Si hacemos el círculo de hace un momento que teníamos cuando hicimos el seno, vamos a ver algo divertido, digo yo. En el círculo y cuando yo estoy en cero, en la posición de cero, el coseno es muy largo, o sea, alcanza su máximo valor, el del total del radio. Pero conforme mi radio va aumentando, si se fijan, el eje X va reduciéndose de su tamaño. ¿Cómo lo pongo gráficamente esto? Entonces, si yo estoy en cero, dice el coseno tiene su máximo valor, el de X. Conforme yo voy avanzando, el coseno llega en pi medios, llega a un valor en el que ya no es cero totalmente, porque si se acuerdan hace un momento,
Cuando yo llego a este punto, estoy nada más sobre el eje Y. Aquí. No tengo nada del X. Pero cuando yo avanzo, empiezo a moverme hacia mi, en este caso, izquierda. Si se acuerdan cómo es el plano, en el plano cartesiano, para acá decimos que son positivas y para acá negativas. Mi coseno va a volver a tomar un valor, va a empezar a crecer, pero hacia valores negativos. Por eso, el coseno crece hasta un máximo de -1 en pi, que es lo que tengo aquí. Y así me voy. Cuando vuelvo a seguir bajando, entonces mi coseno se va a ir reduciendo. Y ahora el coseno, pues, empieza a subir. Hasta que tengo 3 pi medios y el coseno vuelve a valer 0. Y cuando termino de dar la vuelta completa, mi coseno vuelve a tocar su máximo, a 1. Que ese 1, pues no es nada más ni nada menos que 2 pi medios, una vuelta completa al círculo, o sea, 2 pi. Bueno, y para el lado negativo, si yo me voy, coseno empieza a reducirse, luego empieza a crecer en valor negativo, vámonos así, y se genera finalmente de nuevo mi periodo total. ¿Ok? Ahora, si se fijan, van a ver, me queda un poco choque aquí, una cualidad del coseno. El coseno es una función par. Sigue teniendo un periodo o un ciclo que es 2pi, lo sigue manteniendo, su amplitud sigue siendo de 1 a 1, o su rango, de 1 a 1, y su dominio sigue siendo de infinito hasta menos infinito. Su ciclo o periodo es igual a 2pi. Además, si yo hago la prueba de la recta horizontal, van a ver que coseno es una función par. Ok. Entonces ya tenemos varias de las propiedades del coseno. Aquí hay otra que es interesante tenerla. El coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de un ángulo positivo. Eso siempre hay que tenerlo en mente, contrario a lo que nos pasaba con hablar de, por ejemplo, el seno, que veíamos que no eran igual, sino que el menos el seno de un ángulo era igual al seno de un ángulo. Otra cosa es que si yo tengo el coseno
de x más 2pi, esto es igual al coseno de x. Entonces mantiene esa propiedad, igual que lo que teníamos en el seno. Okay. Si se están fijando, ya tenemos casi todas las propiedades del seno y del coseno. Ya no debe ser muy difícil para nosotros empezar a trabajar con ellos. Como vemos, pues todas existen para infinito y menos infinito. Su rango viene siendo de menos 1 a 1 en ambos casos. Y contrario al seno, el coseno vale 0 cada vez que tenemos ángulos fraccionarios, o sea, más que nada decir medios. Okay. Voy a apuntar bien esas propiedades ahorita, les doy oportunidad de que pausen y copien esto que tengo aquí. Okay, voy a borrar y podemos hablar de algunas otras propiedades de ellos. Entonces, yo voy a tener que el seno de x es igual a 0 para x iguales a npi, donde n es un número entero. Lo que estábamos viendo hace un momento. Según su gráfica, cuando llegábamos, por ejemplo, a pi valía 0, a 2pi vale 0, a 3pi vale 0, mismo caso de menos pi vale 0. En cambio, el coseno de x es igual a 0 cuando tengo la siguiente función. Para x iguales a 2n más 1 por pi medios. Y n es un número entero. Además, vamos a agregar esto. El seno de x es igual a 1 para x iguales a 2n más 1 por pi medios. Y n pues es un número entero. Y el coseno el coseno es igual a 1 para x iguales a npi. Y n es un número entero. Estas dos propiedades hay que recordarlas bien, cuando valen 0 y cuando valen 1, porque nos va a ser de mucha ayuda para varios cálculos que vamos a realizar. O sea, que estemos trabajando una función donde la estamos evaluando y digamos entonces que me dicen, es el seno de 3pi. ¿Cuánto vale el seno de 3pi? En vez de irnos a la calculadora, recordamos, si pi está acompañado por un número entero, entonces el seno vale 0. Pero si el coseno está acompañado por un número por pi entera entre 2, entonces vale 0. Cualquier valor de medios de coseno va a valer 0. Y es a la inversa cuando decimos, ¿cuándo vale 1 el seno? Cuando tengamos cualquier seno de un ángulo medio, o sea,
3 pi medios, 5 pi medios, es cuando vale 1. No digo 4 pi medios, porque 4 pi medios es 2 pi, y 2 pi hace que el seno valga 0. Ni 2 pi medios es pi, hace que el seno vale 0. Y el coseno va a valer 1 siempre que tengamos un número entero de pi. 0 cuenta y por eso vale 1, que es lo que comprobamos hace un momento. Les doy un momento para que copien estas reglas. Ok, voy a borrarlas. Y hablemos ahora de las otras funciones trigonométricas. Nosotros pues conocemos el seno y el coseno, pero también están una muy conocida para muchos cálculos, la tangente de x, la cotangente de x, la secante de x y la cosecante de x. Todas estas cuatro, estas que tenemos, la podemos definir de forma de senos y cosenos. Vamos a empezar con la tangente. La tangente de x, esto es igual al seno de x sobre el coseno de x. ¿Okay? Esto, si lo cambiamos a nuestro triángulo que teníamos, donde decíamos que el seno era y sobre r y el coseno era x sobre r, hacemos la regla de la tortilla, nos va a quedar y por r entre x por r, y esto nos va a dar, se van las r's, y sobre x. Entonces, si ustedes conocen cuánto mide en un triángulo y cuánto mide x, ustedes van a encontrar el valor del ángulo en ese triángulo que están calculando. Luego, la cotangente. La cotangente es pues la inversa de esta. Coseno de x entre el seno de x. Para borrar esto lo voy a poner en azul. Igual podemos encontrarlo. Si se fijan, como va a estar inverso, pues entonces esta vale x sobre y. La secante. La secante es un poco más sencilla. La secante, 1 sobre el coseno de x. ¿Okay? Esto, si yo lo transformo en los ángulos como estamos definiéndolo aquí, va a ser 1 sobre x sobre r, que esto nos va a dar r sobre x. Estamos hablando de la hipotenusa entre el cateto opuesto. Y por último, la cosecante. Pues la cosecante vale 1 sobre el seno de x. Y esto pues va a ser r entre y. Que serían las otras formas de cómo valen cada una. Claro que a nosotros la que nos interesa son estas. Me interesa a mí que se aprendan esta, que conozcan esta forma que acabo de encerrar en el cuadrado, porque eso les va a ahorrar mucho en futuros cálculos. Puede ser que digan ustedes la derivada o la integral de, bueno, en mi caso va a ser conmigo derivadas de la secante, la cosecante, la cotangente y la tangente está muy complicada. Pues yo la cambio al seno y el coseno y puede ser más sencillo calcularla. En realidad, en cierta manera, la primera demostración que se hace de cómo se encuentran las derivadas de ellos
se hace utilizando las derivadas del seno y del coseno. Es como la vamos encontrando. ¿Okay? Bueno, aquí viene la otra pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función de tanto de una como la otra? El dominio de... Voy a borrar estos verdes. Dominio de la función. De tangente y secante es el siguiente. Dominio de tangente es toda X tal que X sea diferente a 2n más 1 por pi medios. Y n, estamos hablando de más menos, y n pues es entero. Lo mismo pasa con la secante. Es toda X tal que X es diferente de 2n más 1 por pi medios. Y pues n es un número entero. Ya tenemos ese pendiente. En cambio, de la cotangente y la cosecante, su dominio va a ser toda X tal que X sea diferente de n pi. Y n pues ya sabemos que es todo número entero, como aquí dice. Aquí seguimos teniendo lo mismo. Esos son los dominios de nuestras funciones seno, coseno, tangente y cotangente. Si se fijan, no es nada complicado. ¿Qué es lo que pasa con estas gráficas? Estas gráficas tienen asíntotas en esos puntos donde estamos marcando. Tangente va a crecer como si fueran heces periódicas y se va a ir reproduciendo, pero no va a tocar los puntos donde tenemos pi medios. O sea, estamos hablando de pi medio, 3 pi medios, o sea, pi medios impares, en cierta forma de decirlo. La cotangente donde tenemos pi enteros, y la secante va a tener lo mismo que la tangente, y la cosecante pues lo mismo que la cotangente. Voy a dejarlos que copien esto. Voy a poner ahorita más o menos cómo son las gráficas de ellas. Les doy unos momentos. Ok. Considero que ya pausaron y voy a trabajar con ello. La gráfica de la tangente de X es algo así. Que esta pues es tangente de X. Si hablamos de tangente, pues este es Y, este es X. Y aquí los puntos son pi medios menos pi medios, y aquí pues seguiría 3 pi medios. La gráfica de la cotangente de X, voy a usar otro plumón, es la siguiente.
donde aquí tengo pi, tengo menos pi, aquí tendría menos 2pi y aquí tendría 2pi. Esta es la cotangente de x. ¿Se fijan? Una va hacia la derecha creciendo, mientras que la otra va reduciéndose, otra componente negativa, hacia la derecha. ¿Okay? De un momento para que la copien, o pueden ponerla en algún graficador y para que las vean. En cambio, las gráficas de la secante y la cosecante son las siguientes. La gráfica de la secante es esto. Es así. Y pues aquí están tocando el menos 1. Bueno, este se supone que lo va a estar tocando. Y pues este ya vimos que toca el 1. Y está marcada a infinito en valores de pi medios y menos pi medios. Les voy a hacer un comentario. ¿Se acuerdan que la secante dijimos que era 1 sobre coseno? Es porque si ustedes grafican coseno, el máximo de coseno va a estar tocando los puntos, ya sea el máximo y el mínimo, los puntos máximos y mínimos de la secante. O sea, van a estar encimados uno del otro, nada más tocándose en ese punto. Como es una definición de 1 sobre coseno, por eso cuando coseno vale 0, que son los pi medios, esta se indefine y tenemos una asíntota ahí vertical. Y esta pues ya dijimos que es la secante de x. Y pues si ya con esta explicación se han de imaginar que la cosecante, pues los máximos tocan en los máximos del seno. Cero es x, es y, es mi x, mi y, es x. Y pues va a ser aquí, donde yo tengo menos pi, y aquí, donde yo tengo pi, donde esta gráfica no puede tocar. Y si ustedes graficaran el seno va a tocar aquí y va a tocar aquí. Esos son los detalles. Y no solo eso, comparten con lo que hablamos de sus relaciones, también comparten sus paridades. El seno es una función impar, así que la cosecante es una función impar. Y esta es una función par totalmente. Entonces, vamos a poner las otras que también están ahí presentes. Hablemos de tangente y cotangente. Les voy a dar un momento nada más para que lo copien. Okay. Va a borrarlo.
Y vamos a poner funciones pares e impares, en general todas ya. En las funciones pares trigonométricas son los siguientes. Pares tenemos coseno y secante. En impares vamos a tener seno tangente, cotangente y cosecante. Son así las vamos a clasificar. Esas son las funciones pares e impares. Algo más, si se acuerdan, esta comparte la misma periodicidad que el seno. Secante comparte la misma periodicidad que el coseno, o sea, cuando se repite. En cambio, tangente no. Tangente de x más pi, esto es igual a la tangente de x. Ahora solo comparte medio de la transferencia, y la cotangente es igual a la cotangente de x. ¿Okay? Para que tengan esa idea de cuando las están moviendo. En cambio, coseno y secante comparten prácticamente la misma. Igual seno y cosecante. Cotangente y tangente son las únicas que son gráficas, si se fijan, muy independientes de una de la otra. Bueno, con esto, muchachos, voy a terminar por hoy este video. En el siguiente video vamos a ver las transformaciones de estas gráficas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que en el siguiente video vamos a ver lo mismo que lo que estábamos haciendo en las transformaciones de funciones. O sea, ¿qué quiere decir? Moverla a la derecha, moverla a la izquierda, subirla, bajarla, acotarla o ensancharla. Entonces espero se encuentren muy bien, que tengan un muy buen día y nos vemos pronto.